parece a esta altura del partido, ojo, como un profano, ¿no?, que a esta altura del partido la doctrina justicialista es la teología del pueblo? Y eso está reflejado en la verdad 14. ¿Eso está reflejado? En la verdad número 14 de las 20. No te escuché bien. Tenemos toda, más, voy a avanzar un poco más y me van a tirar con piedra, muchos que escuchan por ahí. El peronismo es una religión en sí. ¿Y abreva dónde? ¿Dónde abreva el peronismo? Porque digo, hay una historia de la Iglesia Católica. Entonces nos podemos preguntar de dónde viene, cuál es la génesis. Y no solamente cuál es la génesis, cuál es la estructura actual. Una cosa es la génesis, el origen, y lo otro es, a través de tantos años, cuál es su estructura actual. Entonces, hay varias cuestiones para responderse, ¿no? Digo, más allá de conocer los concilios vaticanos, bueno, toda una cantidad de cosas que por ahí son más para teólogos, ¿no? Pero digo, los principios del justicialismo, de su doctrina, intrínsecamente, creo que hoy por hoy, donde está ese no creer o no tener fe y demás, es una teología del pueblo. Yo lo plantearía de ese modo, digamos, ¿no? Porque digo, por ahí el título de hoy, del debate de hoy, era cristianismo, peronismo y religión. O sea, está bien separado el planteo, digamos, si uno lo mira más profundamente, ¿no? Y no nos olvidemos nunca el proceso que tuvo que aguantar el peronismo durante el periodo, los dos periodos de Perón. Lo que pasó ahí es muy interesante, ¿no? Y no por nada la verdad 14 habla de cristianos y profundamente humanistas, ¿cierto? Y Perón tuvo que vérselas a partir de la promulgación, por lo menos de 2 leyes, con la animadversión de lo que se llama Iglesia Católica. Yo voy a mencionar 2 leyes. Uno es el reconocimiento de los hijos ilegítimos. Y otro es la ley de divorcio. Entonces, fue todo un proceso duro, nada fácil. Y otra de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención es cómo figura este asunto en la Constitución de 1949, que da para interpretarlo, ¿no? Y yo lo anoté acá, el artículo 2 de la Constitución del año 49 dice: el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. Termina ahí el artículo. O sea, esto es más para un constitucionalista quizás, ¿no? Y yo me empecé a pensar y dejo la pregunta: ¿a qué se refiere el artículo 2 cuando dice gobierno federal? Bueno, se refiere, si yo mal lo interpreto, al gobierno federal, quiere decir el gobierno de toda la República Argentina, el gobierno central. Otra cosa que hay que entender es la época del 49, para entenderlo como que encaja. Otra cosa que dice sostiene al rito católico, tiene 2 acepciones, porque sostiene también desde el punto de vista de la guita. Total, a eso iba. Sostener tiene muchas interpretaciones. Ahí viene otro debate, o sea, cada vez que nos metemos en esto hay un debate mayor, vamos elevando el debate, ¿viste? Porque hay cuestiones que van más allá del punto de vista de la religión. Sobre todo cuando uno empieza a estudiar qué es en este caso la Iglesia Católica, cuándo se fundó, dónde aparece.
qué eran los cristianos antes del siglo III y qué fueron después. Es interesante tener en cuenta esta cuestión. Digo, todo lo que Cristo planteó, que es totalmente político desde mi punto de vista, es un punto de vista particular, pero súper político. No sé si hay cosas tan políticas. O sea, metió la nariz en todos lados, ¿no? Y sobre todo reivindicando al pueblo, ¿eh? Haciendo como una apertura de aguas, ¿no? Esto es acá y esto es acá. O sea, esa es la ley que vos marcabas también desde el punto de vista de los judíos. Entonces, digo, nos lleva a un debate de decir, bueno, pero ¿y nosotros tenemos que bancar una religión? ¿Por qué motivo? Digo, si tenemos todo un origen, una génesis que es cristiana, fundamentalmente cristiana, desde el lugar de los principios y todos los valores que nos bajó Cristo. Y después lo otro es una institución que se encarna en una organización que se llama Iglesia Católica, que tiene unos flores de despelote internamente. Y esto lo vamos a ver ahora cuando se haga el recambio de Bergoglio, ¿no? Ustedes van a ver como dentro de la organización, la institución es algo abstracto. Ahora, cuando uno lo baja a tierra, sí, están todas las religiones que vos quieras, todas las organizaciones que representan a un credo. Entonces, ahora vamos a ver de qué se trata la historia en la práctica, en lo real. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros con eso? O sea, ¿en qué cree el pueblo argentino? ¿Cuál es la fe del pueblo argentino? Más allá de decir que es católico, ¿no? Me parece que es una pregunta interesante, pero también es una mezcla de cosas. Bueno, yo quería hacer una salvedad, Mario. Yo quería hacer una salvedad, Mario, sobre lo que dijiste. El peronismo no es religión. No es una religión. No, por eso lo digo más, me hago cargo yo. Nada más lejos, no, porque si no, uno se confunde. ¿Viste? Yo dije que nosotros no veneramos, nosotros no veneramos ninguna divinidad dentro del peronismo. Lo que sí tenemos son valores, sí tenemos valores, tenemos principios que ajustamos y que sí tienen que ver con el cristianismo, como es el amor, como es la misericordia, principios que después tienen que ver con la justicia social, pero de ahí a que sea una religión, no. Tenemos una base doctrinaria. A ver, yo digo, si nosotros tenemos una base doctrinaria, al final terminamos Mario, déjame terminar, Mario. Tenemos una base doctrinaria y tenemos un, digamos, podemos decir que tenemos un dogma que es la comunidad organizada. Bien Juan Carlos dice en un principio que aunque somos cristianos aceptamos, digamos, cualquier creencia o religión que asista a cualquiera que se acerque al peronismo. O sea que si partimos de que somos una religión, entraríamos en contradicción con las otras que están. Y no es así. Bueno, en todo caso, quería hacer esa salvedad porque si no, no se confunde la cosa. No, yo no quiero confundir. Yo digo que me hago cargo yo de esto. Para mí, a esta altura del partido, la teología del pueblo la encarna la doctrina peronista. Después podemos discutirlo, todo, y cada uno tiene totalmente la opinión personal de cada uno. Pero yo voy al extremo, me voy al extremo, ¿viste? En el estado de cosas de hoy, como estamos viendo el mundo, con nuestros principios y valores y el fondo de la doctrina, bueno, es la teología del pueblo. A eso me refiero. Está bien, pero yo te vuelvo a repetir. Es decir, uno puede hacer base en lo que son los valores que con los cuales nosotros confrontamos políticamente con otro tipo de doctrina. ¿Vale? Y esos valores sí tienen que ver con el humanismo y el cristianismo. Es lógico. Cuando vos hablas del principio de amor y el principio de armonía, eso está dentro del peronismo, es así. Pero no te olvides nunca que Perón termina
cuando presenta a la comunidad organizada, cómo termina Perón el discurso. Sentimos, experimentamos lo eterno. Claro. ¿Vale? Está bien, Y bueno, eso una hay religión que en el mundo. reflexionar. Por eso decía Pero yo que... es muy curioso también, Oscar, eso. Es muy curioso. A ver, es que a mí también me parece muy curioso. Porque sentimos y experimentamos lo eterno. Eso es una frase que, Spinoza. claro, muy claramente es de Spinoza. Y curiosamente, Spinoza no era un religioso, no era religioso. Y además, no era un creyente en los términos clásicos. Él entendía otra cosa, pero tomaba lo central del hombre. Entonces él lo ubicaba en otro lugar, lo ubicaba a Dios. Es muy curioso, pero él lo que señalaba es que Dios es todo. Gaia. Es todo. Por eso le echaron a la mierda, le pegaron una patada en el culo y lo expulsaron, ¿no? Los judíos, porque él era judío, lo expulsaron de la comunidad, porque, bueno, no pensaba en términos de... Perdóname, ¿un judío de qué familia? ¿Cómo? ¿Cómo de qué familia? Holandesa. Porque hay varias vertientes, ¿viste? Dentro del judaísmo. No, está bien, pero una familia holandesa, Diferente, ¿viste? una familia Padre holandesa, rabino. Padre rabino. Sí, sí. Sí, sí. Lo citaba Y ni así pudo. Einstein. Einstein citaba siempre a Spinoza. Decía, cuando le preguntaban si creía Por en el Dios, humanismo. y Einstein decía que él creía en el Dios de Spinoza. pero por eso, porque el Dios de Spinoza es Dios es todo. Todo. La, Claro. na- No, la habita en ningún naturaleza, lugar, bueno, y se expande. no habita en ningún lugar, y menos es un hombre Exacto. barbudo que está en el cielo. Y está en todos lados. Omnipresente. Sí, pero además de ser omnipresente, es inmanente. Claro. Es inmanente, de sí da todo. Da todo de sí. Todo origen es, en otros términos, yo lo simplifico mucho, pero está ligado al concepto de la dinámica de la naturaleza. Y de la espiritualidad. Exacto. Y de la espiritualidad. Por eso yo quería. Bueno, Por eso yo ¿y ligaba. perdón, en qué época lo dijo Perón a esto? Porque también él tuvo varios conflictos con su propia religión, así quizás tenga que ver en qué momento histórico de su vida Esto estaba. lo dice en el año Ningún 49. conflicto tuvo. Perón en sí no tuvo ningún conflicto con ninguna religión. Al contrario. Eso lo dice cuando termina. Porque cuando le bombardean la plaza y en los aviones estaba dibujada la cruz y gran parte de la iglesia apoyaba eso, yo calculo que entró en un conflicto. Estoy hablando de su propia religión. A veces se entiende, no estoy hablando en contra de nadie, estoy tratando de analizar el contexto en el que él se encontraba, ¿no? Pero te referís a la cúpula de la iglesia. El conflicto que tiene Perón lo tiene con la cúpula, más que nada. Por como dijo Mario bien, por el tema de en el 54 Incluso del estuvo a divorcio. punto, creo que no llegó, pero estuvo a punto de ser excomulgado también. Fue Sí, excomulgado. A los excomulgaron. Sí, fue. Por la cúpula. Bueno, entonces calculo que ese tiene que haber sido un momento trascendental del pensamiento. Bueno, yo estuve peleado con Dios una gran parte de mi vida, entonces a veces quiero analizarlo de esa teoría. No creo que todo el mundo en algún momento se peleó con Dios, incluso los que no creen en Dios. Entonces hay Pero que en ver este en qué caso, momento de tu vida está. Perón no se pelea con Dios. No. Se pelea con los hombres. Ahí es un problema de poder con el Vaticano. Se pelea con los hombres, no con los dioses. Santiago. Es decir, Bueno. con la organización político-religiosa de un credo. Del mismo modo que Jesús se pelea con los fariseos.
Claro. Por ahí Con los rabinos. pensé, Mario comentó algo, dijo, y Cristo lo dividió bien claro cuando dijeron que tenía que pagar los impuestos, dijo, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, hizo una división bien, y nunca se metió, aunque era el rey de los judíos, por lo menos por linaje, nunca Sí, se metió claro. en la política real, ¿no? Siempre se mantuvo al margen. Por eso yo creo que El la compañero religión... Santiago Ibarra quería hablar. Ah, sí, perdón, Santiago, vi tu mano ahí. Terminó con la idea de Abel porque me parece que iba a ir sobre lo mismo. La idea esta de que la iglesia se mete mucho en política en esos años, hay un gran temor al comunismo, incluso acepta la tesis de que el combate al comunismo como un puño fuerte tiene que combatirse con otro puño fuerte. Y por ahí el modelo paradigmático que ellos creían que podía restaurar el cristianismo en gran medida, no estoy diciendo que esto era compartido por todos, hay otros sacerdotes que van a ir hacia un catolicismo popular, pero sin lugar a dudas el catolicismo, la jerarquía que tenía poder acá, veía con buenos ojos, que había participado en el golpe del 30, por ejemplo, que se creara un líder militar a la semejanza de Franco, que después, bueno, la iglesia va a también cambiar, porque más allá de que es una unidad, y hay jerarquías, y hay responsabilidades, y hay cargos, y etcétera, es una institución de permanente loteo, ¿no? Y en esos años justamente se volcaba hacia la desconfianza, o la repugnancia, podríamos decir, de lo que era la democracia, ¿no? Santiago, yo creo que lo dije antes, el problema que tenía la iglesia en esa época es que las encíclicas inclusive que sacan son protofascistas, porque es así, está influenciado por el fascismo del Duce en esa época. No hay que olvidar que la iglesia hace una, digamos, hay de alguna manera hay acuerdos con Hitler también. O sea que esa época de la iglesia es prácticamente negra en algunos aspectos. Que por eso decía yo y destaqué que recién con Juan XXIII sale de ese entuerto de la iglesia. Y vuelve, la doctrina social de la iglesia vuelve en su camino hacia otra cosa. ¿Ah? Y después con lo que decías vos, Abel, el tema de que si Perón, ¿cuándo lo había dicho Perón? Eso lo dice en el 49. Claro. Cuando así termina su discurso en el Congreso de Filosofía del año 49, así termina su discurso Perón, con la frase esta de Baruch Spinoza. Y lo que resalta para mí, lo que resalta, por eso es el Dios que está en todos lados y está en todo, de Baruch Spinoza, lo que resalta es la espiritualidad, que la política sin espíritu no es política, es nada. Es decir, si no hay una armonía entre lo material y lo espiritual, la política no sirve, no hay política posible. Y esto es lo que destaca de alguna manera. Hay malas políticas, Hay malas políticas. Bueno, o hay malas políticas. Yo quería referirme al texto, quizás el texto final de Perón, para tratar de acercarnos a estos tiempos. Porque bueno, hay mucho para hablar de historia del peronismo y la religión y la Iglesia Católica en particular. Pero quería, si me permiten, leer un fragmento del Proyecto Nacional. Son 4 párrafos más o menos, y está expresado por Perón. Dice: existe una cabal coincidencia entre nuestra concepción del hombre y del mundo, así como de la justicia social y los principios esenciales de la Iglesia. Ya en otra oportunidad busqué ofrecer una visión espiritual y trascendente del hombre y de su puesto peculiar en la historia y la realidad.
un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios y realizando su existencia como sujeto histórico que desempeña en el mundo una misión espiritual única entre los seres de la creación. Tal hombre, realizado en la comunidad, está lejos de concretar fines egoístas o burdamente materiales, pues, como ya lo sabían los griegos, no hay equilibrio posible en una comunidad en la que el alma de sus hombres ha perdido una armonía espiritual. En este sentido, no solo los principios filosóficos guardan plena coherencia, la Iglesia y el justicialismo instauran en una misma ética, el fundamento de una moral común y una idéntica prédica por la paz y el amor entre los hombres. No vacilo en afirmar que toda configuración sociopolítica, tanto nacional como mundial, supone, además de una clara exigencia nacional, una sólida fe superior, que impregne de sentido trascendente los logros humanos. Si en las realizaciones históricas dependemos de nuestra propia creatividad y de nuestro propio esfuerzo, el sentido último de toda la obra estará cimentado siempre sobre los valores permanentes. No pretendo evaluar integralmente la concepción de la Iglesia conforme a los propósitos de un modelo temporal como es el modelo argentino. Pero estoy seguro, eso sí, de que el llamamiento de las cartas encíclicas, las constituciones pastorales y las cartas apostólicas, particularmente las más recientes, constituyen para nosotros un aporte claro y profundo. Pienso que en este terreno el modelo argentino solo necesita que ese mensaje sea adoptado eficientemente. Modelo argentino para el proyecto nacional, segunda parte, 8F, la Iglesia. Sí, eso en particular tiene que ver, por eso yo lo planteaba antes. Todo lo anterior, antes de hablar de la Iglesia, está escrito en el discurso del 49. Cuando él habla de la visión del hombre, de la Iglesia, todo esto de la dinámica entre el espíritu y el hombre, todo esto ya lo plantea Perón anterior. Y cuando se está hablando de las encíclicas, son las encíclicas que en su momento se escribe una Juan 23, que es la Mater Magistra, y la otra Pablo VI. Pablo VI. Claro, que es la Populum en el Progreso. Entonces, esas dos encíclicas Perón las tomó en cuenta, pero yo recuerdo haber leído sobre ellas y la opinión de Perón sobre ellas. Que Perón en particular empezaba a tomar a la Iglesia como estaba dando una vuelta a la Iglesia a un camino que él ya había o creía que era el necesario para que la Iglesia vuelva a los fieles, viste, que estaban perdiendo. Ahora, lo más trascendente, creo, que es la puesta en marcha del amor. ¿Por qué digo esto? El hermano del presidente de los Estados Unidos en el año 50 visita la Argentina con el propósito de hablar con Perón y convencerlo a que se sume al Tratado de Chapultepec, ¿no? Bueno, viene acá y Hermano Eisenhower, Juan. No, Eisenhower era alemán. Alemán era Eisenhower. Sí. Se me fue el lavarropas. Sí, el nombre de lavarropas, sí. No, Eisenhower, ese era el presidente. Bueno, fíjate, pero en el año 50. Y recuerdo que lo dieron en el año 50 porque todavía no estaba hecho Ezeiza. De hecho, baja y se va desde Morón, que era el aeropuerto entonces. Y entonces cuando llega a los Estados Unidos, le preguntan sobre Argentina, etcétera, y vino como enviado el presidente de los Estados Unidos. Y lo que dijo es un hombre muy amable, muy simpático, pero no le saqué nada.
venía a negociar. No le saqué nada. Pero me trató muy bien. Y otra cosa que dice, la Argentina apesta, escúchese bien esto, apesta de amor. Extraordinario. Eso figura en los periódicos. Apesta de amor. ¿No? Eso era Imagina la dimensión de este. Imagina la dimensión. Eso lo dijo el hermano de Eisenhower. Claro, enviado por el presidente. Sí, Eisenhower era el presidente, sí. Sí, yo Estados no. Unidos. Puede ser que sea Eisenhower. No, sí, yo sí, no fue el sé. que sucedió a Truman, creo. Bueno, entonces fue la segunda Eisenhower. Sí, señor. Eso cuando. Entonces fue Se Eisenhower. entrecorta, Oscar. Se te entrecorta, Oscar. Ya. No se te escucha, Oscar. No estoy hablando. Ah, por eso no se te escucha. Eso ya puede ser. Bueno, igual yo creo que Mario lo que decía antes, más que una religión, creo que lo que él quiere significar es una filosofía, tiene que ver más con la filosofía que con la religión, para encuadrarlo de alguna manera. Si es una postura filosófica, estaríamos más de acuerdo. Con una religión, como dijo el turco, no, porque... Aunque bueno, en determinados momentos se ha venerado a alguien, pero bueno, caso muy particular, muy específico, ¿no? Pero hay que entenderlo, me parece, Nachi, hay que entenderlo en la época. Sí, también no estoy en contra, yo estaba hablando de Evita, ¿no? Ahora Del pueblo, era de Milton Eisenhower fue el que visitó, que habló el hermano. con Perón. El hermano Lo del busqué otro acá en Eisenhower. Acá hay una El hermano pregunta del que mandó tirar las bombas atómicas. acá hay una Que Claro. suplantó a Rubel. de una persona que nos está viendo escribe por el chat. La teología del pueblo es una corriente teológica nacida en Argentina, es una rama autónoma de la teología de la liberación. Peronista. Abreva del peronismo. También. Ah. Es la contracara de la teología de la liberación. Bueno, y yo quería terminar diciendo que, en definitiva, la ruptura de la iglesia con Perón, como bien dijo Mario, se debió a varias situaciones, pero empieza en los 50, más o menos, después 54 la ley de divorcio. Otra cosa que te olvidaste, cuando él pretende la laicidad de la educación, y bueno, empieza a haber una ruptura que se manifiesta en las cúpulas, más que nada, ¿no? Que siempre fueron aristocráticas en Argentina, siguen siendo, bueno, ¿no? De hecho, hoy estaba leyendo sobre el Papa, que lo podrían haber elegido antes al Papa si no fuera porque tenía enemigos, no me acuerdo los nombres, pero en la curia tenía enemigos que le jugaron en contra, ¿no? En Italia, en el 2005, creo. Así que bueno, no nos extraña que Y las Berlinski cúpulas... hizo su trabajo. ¿Cómo? Su sucio trabajo. Berlinski hizo su trabajo. ¿Quién? Berbisky. Berlinski echó a rodar una suerte de denuncia de que Bergoglio era fascista. Sí, en realidad era que había colaborado con la dictadura militar. Claro. Sí. Es totalmente lo contrario de eso. Bueno, pero él echó a rodar eso porque tenía sus intereses. Berbisky es un tipo de mierda. Es un servicio, ¿no? Berbisky.
laburó para todo el mundo.